se declararon independientes de la corona británica, aparentemente. Bueno, ¿por qué traigo esto ahora a resurgir? Porque en el año 245, cuando no hubo Dios en la tierra, que no lo invocaron los hombres, o sea, me refiero a que Dios sí existía, pero los hombres no lo invocaban. Hoy en día, si usted puede hacer números, haga los números y váyase hasta la fecha del año 2021 y va a encontrar que han pasado 245 años para esta nación celebrar. Este año celebrarían el 246. Pero ¿qué sucede aquí? Esta nación nació con deseo de independizarse de las coronas de allá de Europa y se vinieron porque los perseguían por esto y por lo otro. Bien, pero entre medio de ellos venían familias que no tenían el mismo sentir y pensar, lógico, porque las familias están revueltas de gente que busca a Dios y de gente que no busca a Dios. Entonces, esta nación nace en base a aquellos principios de aquellos hombres que trajeron. Muchas personas creen que esta nación es cristiana y nació en la cristiandad porque los hombres de alguna manera pues traían algo de creencia en Dios, pero eso no era lo suficiente, porque recordemos que desde que hubo, desde el primer presidente hasta nuestros días, han habido una serie de eventos y dificultades en este país que lo han colocado como un país donde se habla de libertad, pero que no existe totalmente esa libertad, donde se habla de justicia, donde no existe totalmente la justicia, y así por el estilo. Entonces, presidentes han sido muertos también. ¿Por qué? Porque han habido estos corazones deseosos de poder y soberbios, que esto es lo que han hecho de esta nación. Pero recordemos que este territorio de acá era de nuestros antepasados y es de nuestros presentes, que somos nosotros, y de nuestras tribus que están habitando aquí mismo en estas regiones. De ellos es todo este territorio americano, con gente americana de color brown como la mía. Ok, entonces, ¿qué sucede aquí? Exactamente pareciera que esta nación ha buscado el rostro de Dios, pero han sido solamente pocas personas que han buscado el rostro de Dios, y los pocos que han buscado a Dios han transmitido este mensaje para el mundo entero, y esta nación delante de la presencia de Dios tiene un significado grande. Esta nación fue la que ha transmitido a través de la palabra de Dios al mundo entero lo que es llamarse cristiandad o llamarse Jesucristo. Pero esta nación vino a invadir estas tierras y nuestros antepasados, la mayoría han desaparecido. Por lo tanto, ahí usted puede mirar que entonces fueron muertos los que habitaban estos territorios y por ende se quedaron con estas tierras. Pero no solo este gobierno, esta nación, no. Todo este gobierno europeo, Inglaterra, el Vaticano, Roma, porque este sistema es romano. Nosotros vivimos dentro de territorios americanos porque somos americanos, pero con gobierno europeo, romano y alemán y británico. Entonces, y también de España. No lo olvidemos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hablo así? Porque la historia, los sucesos de la historia nos llevan cada día a comprender cuál fue el pasado de la historia y cuál es el presente de hoy, y todo lo que la historia y los sucesos nos han traído siempre a nuestro entendimiento y a nuestro raciocinio. Bien, esta nación nace en base a ideologías de hombres que nada tienen que ver con la total cristiandad, nada tienen que ver con
el total mover de Cristo en la tierra, en sus habitantes. Bien, entonces, ya que lo relacioné y que pareciera que estos 245 años de nacer esta nación, con grandes convulsiones, con grandes cosas que han pasado, nos dice algo muy importante, que si en aquel pasado de la historia de Enos había oscuridad sobre la tierra y los hombres no invocaban a Dios, entonces lo mismo le ha pasado a esta nación, que se ha visto con un gran oscurantismo espiritual. Y cuando una nación no camina bajo los principios de Dios, esa nación va de tropiezo en tropiezo. ¿Por qué? Porque entonces Dios se va alejando cada día y por ende las tinieblas van arropando a la nación. Y todos los hombres necesitan la búsqueda de su creador, pero hay otros que, como han sido mal enseñados, no han sido bien conducidos, es por eso que se han desligado de Dios y han ido a buscar sectas falsas y han ido a buscar encuentros con seres espirituales que no corresponden a la manera de Dios. Entonces es por eso que es lamentable que hombres y mujeres en el mundo, en una búsqueda infructuosa, ¿cómo se llama la palabra? Infructuosa, de querer saber del más allá, de querer entender la vida, de querer encontrar la felicidad, de poder encontrar la fuente de la vida eterna, en ese correr de las personas en su mente y en su corazón se han ligado otras cosas que no conducen a Dios, sino que lo que conducen es solamente a la tristeza, al engaño y no nada de Dios. Entonces, es por eso que vino a mi mente todo esto, de poder entender que la Escritura nos dice claramente de que en San Juan 14:6 nos habla y nos dice, Jesucristo le dijo a su discípulo, cuando él le preguntó, enséñanos el camino. Y el Señor Jesucristo le dijo, él dijo, yo mismo soy la vida. Yo mismo soy la verdad. Yo mismo soy el camino para vida eterna. Todo. Él era el camino, la verdad y la vida. Sin Él no hay vida. Sin Dios no existe la vida. ¿Se imagina que Dios hubiera hecho el universo y no deja las grandes lumbreras, el sol y la luna? ¿Cómo fructificarían las plantas sobre la tierra? ¿Cómo darían frutos si no habría nada que lo madure por dentro de la tierra y que también le dé el calor y le dé el crecimiento? Ahí se ve la vida de Dios, el agua y todo eso. Es lo mismo nosotros. Somos parte de la tierra, de ahí nos sacó Dios y nos convirtió en carne humana y nosotros subsistimos por todo lo que Dios nos da a través de su creación, pero que el hombre está envenenando las plantas, los animales y por ende la comida del ser humano y por ende envenenando a la gente con un montón de tóxicos que son transmitidos a través de, podría ser diferentes cosas que usted puede entender si tiene un gran raciocinio. Bueno, vamos más adelante, ¿me entiende? Ahora quería decirle algo muy importante acerca de este personaje, de este otro personaje ahora. Vamos a tocar la vida de Enoch. Enoch nace en el 622 de la vida de Adán y de todos los demás que por ahí empezaron a nacer. Luego, cuando él tenía 65 años, él engendró a Matusalén. Y cuando eso pasó, él empezó a invocar el nombre de Dios, dice la palabra. Entonces, cuando a los 300 años más él tuvo hijos e hijas. Y a los 365 años, dice la palabra de Dios, que Dios se lo llevó.
podemos encontrarnos con el primer rapto de la iglesia. El primer hombre raptado de la tierra. Raptus. Traer hacia arriba, dicen en el inglés. Bueno, entonces, o llevar hacia arriba, subir, en pocas palabras. Entonces vamos a darle la connotación de lo que es Enoch. Mire bien, el 19, chapter 5, 19 de Génesis. Dice así: y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Ahora dice, el 21, vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Enoch lived 365 years ago, su edad, ¿verdad? Ok, en aquel tiempo, that time, en aquel tiempo. Entonces, dice que caminó con Dios y dice, y desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, ahora hay otro punto muy importante en la escritura que nos dice que este Enoch, el año que subió a la presencia de Dios, que se lo llevó, fue en el año 987 de la vida de Enoch. Entonces, cuando miramos todas estas cronologías, decimos, faltaban 13 años para que fuera el año 1000. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando Dios se lleva a Enoch, faltaban 69 años para Dios traer a vida al personaje de la historia del arca de Noé, que sería el año 1056 cuando nace Noé. Dios tenía preparado en este tiempo el siguiente hombre que Dios iba a utilizar para salvar la humanidad del gran diluvio, del gran torrente de aguas que bajaron del cielo, de la tierra, de lo profundo de la tierra, de todas partes. Porque recordemos que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que todo esto era una atmósfera de agua y tuvo Dios que sacar de en medio del agua de abajo, dice que sacó la tierra y entonces salió como una alfombra, salió la tierra de debajo del agua. Es por eso pues que Dios abrió las compuertas de las aguas de todas partes para poder inundar la tierra, porque el mundo del ayer estaba corrompido en violencia, se mataban unos con otros, se odiaban, se hacían de todo. Entonces por eso que Dios decidió al final de destruir la tierra con agua. Este fue el gran juicio que vino de parte de Dios. 69 años, ¿qué le dicen a usted? A mí me marca una connotación muy importante que más adelante la vamos a estar hablando. Ojalá me alcance el tiempo. Bien, entonces cuando llegamos a la parte otra vez de Noé, ¿se imagina usted que del chapter 5 al 24, cuando Dios se lleva a Noé, a Enoch, perdón, entonces hasta el capítulo 7 del chapter 7, Génesis, cuando Dios habla de Noé, han pasado 69 años, ¿entre cuántos? 2 chapters de la palabra de Dios, 5, 5, 6 y 7, y han pasado 69 años. Bien, entonces dice que Dios 7 días antes de que fueran derramadas las aguas sobre la humanidad, dice que Dios habló con Noé en un sabbat, y fue cuando al siguiente sabbat ya Dios tenía a Noé con su familia dentro del arca para salvación. ¿Cuándo fue eso?
Ese día que Dios habló con Noé fue el día 10 de abril del año 1656. Y luego cuando Dios lo mete en el arca es el día 17. Déjeme ver, voy a corroborar mejor porque déjeme ver, aquí vamos mejor. Sí, aquí vamos. Ok, vamos a ver, permítame un segundo. Y así fue destruido todo ser viviente y subieron las aguas, permítame un segundo. A ver, tengo la interpretación al español. Así fue destruido todo lo que tenía espíritu de vida, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, todos los montes. Y luego, bueno, espérenme un tantito, déjenme ver la otra escritura bíblica, porque en esta yo ¿cómo se llama? Me ubico mejor, porque esta la tengo bien manchada, de que yo mire cómo las tengo, he destruido con tanto uso muchísimas Biblias, y es por eso que como todas las tengo marcadas, pero esta es la que más me gusta porque tiene la letra grande. Entonces, para no usar lentes, uso mejor la letra grande. Vámonos aquí, ¿ok? Mire cómo dice. Y dice, fíjese bien, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Esto sucedió en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. En el mes segundo. ¿Qué le dice el mes segundo? Es el mes de mayo, ahorita mismo que estamos viviendo este mayo. Y es el mes de Sif en el calendario hebreo. ¿Cuándo fue que sucedió? El día 17 del mes de mayo. El 10 habló Dios con Noé, le dijo que iban a ponerlo en el arca. Lógico que cuando habló con él es probable que en esa semana entraron todos los animalitos, porque Dios los condujo, los ángeles de Dios condujeron o les dieron inquietud de entrar en el arca, porque los mismos animales presentían que algo venía y se fueron a refugiar al arca de Noé, porque así fue dicho de parte de Dios, que escogiera una pareja de cada animal, de los limpios y de los otros que no eran limpios. Bien, entonces los animales tienen gemidos. Los animales sí presienten, los animales sienten que algo va a pasar, porque los animales no tienen pecado, los animales son inocentes, los animales no pecaron contra el Creador, sino fue que el hombre pecó. Ok, son más santos los animales que un ser humano. Ahora, miren. En aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Sí? Por 5 meses estuvo el agua sobre la faz de la tierra. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis 7:24. En Génesis chapter 7 en 24 versículo. Ok. Entonces ahora vamos. Dice, cuando Él espera 7 días más, es por eso que en el calendario de Dios, disculpe la interrupción. Entonces, cuando Dios le habla a Noé, es cuando sucede este evento que ha pasado, ¿verdad? O que está pasando en el momento. Pero cuando vamos al siguiente año, encontramos que dice la palabra de Dios en el Génesis 8, en el verso 13, en Génesis 8, en el chapter 8, en el versículo 13, dice de esta manera: y sucedió que en el año 601 de Noé, es el año 1657, en el mes primero, el primero del mes, las aguas se secaron superficialmente por encima. Por abajo era un lodazal que se podía hundir la gente y ahogarse en el lodo. Ok, ahora sigamos más adelante. Cuando habla en el... Déjeme ver. ¿A dónde es que habla cuando está sucediendo lo demás?
Veamos. Bueno, aquí mismo es. Ahora vamos a lo siguiente que dice aquí. Y quitó Noé la cubierta del agua, miró y aquí que la faz de la tierra estaba seca. La faz.